Ya la reunión esta se va a quedar grabada también y después va posteriormente a publicarse en las redes de la universidad. Este es un encuentro que realizamos dentro de lo que llamamos la caja de herramientas científicas, que son serie de encuentros que iniciamos desde el año pasado, desde la virtualidad, justamente eh, buscando facilitar alguna serie de cuestiones, de herramientas que creemos que pueden ser de utilidad desde el punto de vista más científico. En particular en este vamos a estar hablando de publicación de resultados de investigación en ciencias sociales, que va a estar a cargo de la doctora Roxana Cabello, que es doctora en comunicación, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige el programa Usos de Medios Interactivos. Es co-coordinadora de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales, donde estudia implicancias del desarrollo y expansión de los usos de tecnologías digitales interactivas en la vida cotidiana en diferentes ámbitos. También ha publicado una decena de libros y numerosos artículos sobre estas problemáticas de investigación y es directora de la publicación Tecnos Magazine. Roxana, bueno, como venía diciendo, ya sos alguien que conoce el proceso, particularmente de investigación, pues es la evaluadora metodológica de todas las convocatorias anuales de proyecto de investigación. Ya con ella hemos ido evolucionando, digamos, hasta en la metodología y en las modalidades que fuimos desarrollando y desde su lado ha podido observar cómo se fueron consolidando los grupos de investigación, cómo fueron avanzando estos grupos de trabajo, así que también un gusto tenerte no solo como evaluadora, sino también dictando un taller en estas temáticas que son tu especialidad. Muchas gracias, Roxana. No, qué bueno, muchas gracias por la invitación, Hernán. Siempre es un gusto trabajar con ustedes y bueno, sí, ya me siento bastante parte del equipo con esas eh, evaluaciones y otras actividades que hemos estado haciendo en estos años. Ya están pasando algunos años, pasa rápido el tiempo y con este contexto así de pandemia que estamos un poco encerrados también como que los cronogramas y los calendarios tienen otras dimensiones y otros tiempos. Gracias entonces por la invitación y también gracias a las colegas y los colegas por participar también en este taller, que bueno, es más o menos taller. Yo lo organicé un poquito, como es una temática muy amplia que da para conversar sobre distintos temas y tenemos un rato. Entonces lo organicé un poquito en una presentación como para destacar algunos aspectos que me parecía, es decir, tomé decisiones sobre por dónde entrarle al tema y después intercambiamos en función de las inquietudes que tengan y si les parece bien y vamos ampliando en función de eso. En principio, entonces, puedo compartir esta presentación. ¿Te parece que empiece con esto, Hernán, o querés esperar un rato más? Vi que había bastante más gente inscrita, pero bueno, se irán Sí, incorporando. sí, había varios más inscriptos. También tuvimos consultas de si quedaba grabado. Así que Ah, yo diría perfecto, que sigamos con la agenda y en todo caso también lo pueden aprovechar cuando quede muy bien. online. Entonces, voy a compartir primero así, ¿se ve bien? Sí, se ve, sí, sí. Hay una primera diferenciación que yo quería establecer, no para dedicarme a todo, pero por lo menos para que lo tuviéramos como un marco general de tipos de publicaciones, ¿no? Siempre pensando en que trabajamos en nuestra actividad de investigación académica, generamos distintos tipos de resultados, hay resultados parciales que producimos a medida que avanza el proceso de investigación y después tenemos lo que ya consideramos los resultados finales del cierre de nuestra investigación y podemos ir comunicando esos resultados de distintas maneras. Hay un circuito de comunicación de los resultados más de tipo
discusión con colegas, presentación en reuniones académicas de distinta índole, congresos, jornadas, simposios, encuentros, etcétera, sobre los cuales no nos vamos a meter ahora, y después está el tema específicamente de publicar los resultados, y ahí esa publicación la hacemos a diferentes tipos de públicos según nos interese, ¿no es cierto? A veces queremos llegar al público académico en particular, pero otras veces queremos comunicar nuestros resultados en otros circuitos y comunicarlos a otros públicos. Paren que estoy acá frenada con esto porque no me reconoce. Ahí está. Entonces, acá hice una gran diferenciación entre algunas publicaciones que son de tipo de divulgación y otras que son publicaciones académicas. Divulgación sería una manera de llamar a ese tipo de publicaciones que están dirigidas a públicos no académicos y que de alguna manera nos interesa que conozcan los resultados que produjimos en nuestras investigaciones. Podemos hablar con gente que se dedica a la producción agropecuaria, podemos hablar con con docentes, podemos hablar con integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hay distintos tipos de públicos a los que nos interesa llegar, lo hacemos a través de diferentes medios. Acá yo puse solo algunas opciones: la prensa gráfica, los medios de comunicación digitales, medios de comunicación que generan las propias organizaciones, tanto públicas como privadas, que tienen sus gacetillas, sus medios, sus páginas web, sus programas de radio. Hay distintos eh, medios que generan las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, etc. Puse también acá libros. Hay siempre algunos libros que están ahí justamente para difundir los resultados de investigación, pero que están trabajados en otro registro, ¿no es cierto? Es otra clave, no es la clave académica. Hablamos con otro tipo de público, entonces también le hablamos de diferente manera, y el lenguaje que usamos en estas publicaciones es un lenguaje justamente que no está tan atado a las reglas de juego de la academia, que usa otro tipo de terminología, otros giros, que usa otro tipo de ilustraciones y gráficos, los combina de diversa manera. Ustedes saben que muchas veces conseguir este tipo de comunicación, que puede ser, por un lado, más ligada a la comunicación periodística, por otro lado, más relacionada con lo que se llama comunicación de la ciencia. No es fácil, tiene también sus propias reglas de juego. Hay algunos ámbitos de formación específica. No, bueno, hay ámbitos de formación profesional, por supuesto. Hay gente que se forma como periodistas, hay gente que se forma como comunicadores de la ciencia, pero también hay talleres específicos como para conseguir un término medio, no tener que necesariamente hacer una carrera completa sobre esto, pero sí ser consciente de que existen algunos recursos y algunas estrategias de comunicación que son específicas para pasar de eh, un registro de complejidad y de abstracción, y que está muy teñido de algunos juegos de lenguaje muy específicos del campo disciplinar en particular en el que se trabaja, digo, para pasar de esa complejidad hacia un registro más amigable
y directamente comprensible por otro tipo de públicos que no necesariamente se manejan en ese mundo de la academia. ¿No es cierto que lamentablemente en muchos ámbitos el mundo de la academia es bastante autorreferencial, bastante cerrado y genera unos intercambios también muy endogámicos muchas veces y entonces romper esos límites y hacer de la academia un sistema abierto, por llamarlo de alguna manera, es trabajoso. Pues. El otro tipo de publicaciones entonces es esa, es la de las publicaciones académicas en donde sí eh, hay unas reglas de juego que son bastante estrictas y que eh, hace falta prestar mucha atención a estar respetándolas toda vez que generamos algún tipo de publicación. Yo aquí puse algunos tipos, entre otros, revistas académicas, capítulos de libros con o sin referato, libros con o sin referato, portales. Después nos vamos a referir específicamente a las revistas académicas, pero también podemos generar nuestras propias publicaciones en la universidad o en coedición entre la universidad y editoriales u organizaciones que también publican, eh, por ejemplo, para generar libros en donde reunimos un conjunto de artículos que permite comunicar los resultados de las investigaciones que estamos realizando en un área específica, o podemos ser invitados a participar escribiendo un capítulo de un libro que se publique en algún otro grupo de investigación o en alguna otra universidad, en algún otro ámbito. Entonces, esas publicaciones de libros y de capítulos de libros pueden tener al menos estas dos posibilidades que aparecen acá, con o sin referato, cuando se conforma un comité evaluador de los artículos. Muchas veces ese comité actúa, se dice de manera ciega, es decir, no se sabe quién escribió el artículo que se está evaluando, sí se conoce cómo está conformado el comité evaluador, y en función de justamente no solamente la manera como se pondera, se valora el tipo de contenidos que aparecen en ese artículo, en esa publicación, sino también los aspectos formales eh, que, que tiene ese artículo o ese capítulo del libro, se aprueba o no se aprueba. Esto sería con referato, porque actúan referís, se actúa un tribunal que evalúa la calidad del artículo y lo aprueba o no lo aprueba para participar en esa publicación. Hay otras publicaciones, perdón, que no tienen ese tipo de referato, se llama sin referato, en donde hay un proyecto de edición de un libro y directamente se invita a algunas investigadoras y investigadores a participar en ese libro y se genera la publicación sin que se haga ese tipo de referato. Muchas universidades tienen portales también y tienen o páginas web y generan espacios para la publicación eh, siempre académica de artículos, resultados de investigación y tal. Yo me quería referir un poquito al tema de las revistas académicas porque muchas veces se considera a la publicación en las revistas académicas como más valorada. Digamos. Si se pone en juego, por ejemplo, el, la valoración de los antecedentes de un investigador o una investigadora en un concurso para concursar su cargo,
o para concursar por una beca, o para dar cuenta de la productividad en investigación, que después en algún momento se puede tomar en cuenta también si en algún momento se produce la categorización de investigadoras e investigadores, que hace mucho que no se, que está parado, digamos, en algún momento seguramente se va a reactivar, y también se va a reactivar el sistema de incentivos a la investigación. Entonces ahí las publicaciones en revistas académicas suelen considerarse mejor que las otras publicaciones. Digamos, cuantitativamente, digamos, le anotan más puntos a las publicaciones en las revistas académicas, también a los capítulos de libros con referato, y por supuesto si se publican libros directamente y han sido sometidos a la lectura de pares, y también tienen algún tipo de valoración que funcione como referato, se valoran y se consideran también muy bien. Vayamos entonces al tema de las revistas académicas. Yo estoy así medio como desarrollando esta presentación de corrido, pero ustedes, por supuesto, no tengan ningún problema en interrumpirme cuando necesiten o cuando quieran yo comentar alguna cosa. Yo avanzo mientras tanto. ¿Sí? ¿Me lo permite? ¿Por qué no me reconoce el...? Ahí está. Bueno, respecto de las revistas, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre decimos, bueno, ¿dónde voy a publicar estos resultados? ¿A qué revista voy a mandar mi artículo para que lo evalúen y para ver si puede salir publicado? Entonces, ahí los criterios que normalmente se utilizan para decidir a dónde mando un artículo, o en qué revista, son varios, pero hay dos que están relacionados entre sí y que eh, pesan mucho, que son estos dos: el factor de impacto que tiene una revista y la indexación, que son dos que están relacionados, como decía, entre sí. Entonces veamos en qué consiste cada uno de esos dos. Por un lado, entonces, el factor de impacto. Esto es, mide la frecuencia con la cual ha sido citado el artículo promedio de una revista en un año particular. ¿Por qué esto? Porque justamente lo que interesa respecto de la publicación que hacemos de nuestros resultados es que el aspecto más literal de la publicación, es decir, que haga públicos nuestros resultados, que amplíe la llegada de esos resultados, que haya cada vez más, en este caso, investigadoras e investigadores que son quienes constituyen el público principal de las publicaciones académicas, que puedan acceder a los resultados de nuestra investigación, que se enteren que produjimos esto en esta universidad, en este equipo de investigación, que estamos participando, digamos así, en la producción de conocimiento sobre un problema específico, que estamos eh, discutiendo algunas maneras de entender ese problema, de abordarlo metodológicamente o de concebirlo desde el punto de vista teórico, etc., ¿no? Entonces, el factor de impacto es fundamental, porque cuanto mayor es el factor de impacto de una revista, eh, indica que ese artículo, el artículo promedio, que es un artículo que no es un artículo en particular, digamos, no solamente ha sido visto, sino que además ha sido citado, porque es justamente la cita lo que da cuenta de que ese artículo se vio, se leyó, y también
se reconoce, la cita es una manera de legitimar el trabajo que hacemos, es una manera de mostrar que no solamente que ha sido legitimado por pares, que pueden ser pares de distintos lugares del mundo, además, sino que además ha sido incorporado al trabajo de otras personas, ¿no? Entonces que está legitimado, tomado como referencia, incorporado, puede ser que haya sido incorporado para ser discutido el aporte, pero bueno, en definitiva ese es justamente uno de los aspectos que buscamos con la, ¿cómo se llama?, con la publicación, ¿no? Entonces, ese factor impacto, dice acá, permite comparar y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un campo científico determinado. ¿Cuántas veces es ese artículo en abstracto promedio de la revista es citado por distintos trabajos dentro del campo en el que nosotros nos desempeñamos? El otro aspecto que estábamos considerando es la indexación, que tal vez eh, habían escuchado hablar esto de que hay algunas publicaciones que están indexadas y otras que no, hay algunas publicaciones que están mejor indexadas que otras, y los tipos de indexación repercuten en el factor de impacto también, ¿no? Cuanto mejor indexadas están las publicaciones, entonces es posible que consigan un mejor factor de impacto. Entonces, eh, hay, acá les puse los index, por un lado elevan la calidad de las revistas académicas, ya que evalúan si cumplen los estándares de producción y comunicación científica. Los índices serían justamente índices en el sentido más clásico de como el índice de un libro. Aparecen, dan visibilidad a todas las revistas y distintas publicaciones, ¿no? Entonces, para poder participar en un determinado índice, se le pide a la revista que cumpla con unas reglas, con unos estándares de calidad. Por eso es que eh, dicen que elevan la calidad de las revistas académicas. Hay algunas publicaciones que les lleva mucho tiempo reunir las condiciones que les permiten formar parte de los índices, de los índices, porque justamente se tienen que ir acomodando a las pautas, los estándares de la producción y de la comunicación científica, como dice acá, que son compartidos por distintos campos de estudio y que, a ver, la manera que tienen las publicaciones de conseguir esos estándares de calidad es justamente tirarnos la responsabilidad a quienes tratamos de publicar nuestros artículos, ¿no es cierto? Entonces, las reglas para la publicación científica que tienen que cumplir las revistas para poder ser consideradas dentro del índice están trasladadas a los artículos. Entonces es muy importante que los artículos que producimos cumplan las reglas que establecen las revistas para que la revista pueda formar parte del índice, ¿cierto? Entonces, si la revista está formando parte de ese índice, como decíamos, aumenta su visibilidad. Y esto repercute entonces en el impacto que tiene la información que ponemos ahí en esas revistas. Hay algunos índices, estamos en este caso hablando de a nivel internacional, no de los que son en, en español, que son como más reconocidos y más generales, como este que es de ciencias sociales, el CSCI, o el DOAG, que son índices, este último es de acceso abierto, ¿no?, a revistas. Hay otros que no son de acceso abierto, sino que son
de acceso restringido e incluso requieren pago por parte de las instituciones que se asocian. Entonces, muchas veces las universidades se asocian a los distintos índex para poder acceder y a partir del acceso que paga la universidad, toda la comunidad académica de la universidad puede acceder a esos índices. Acá yo incluí algunos que sí son de los más eh, reconocidos, que en general son los índices en donde están asociadas muchas de las publicaciones en ciencias sociales a las que apuntamos cuando escribimos en español, a pesar de que Scopus, por ejemplo, es internacional y publica en distintos idiomas, pero en general estos que aparecen acá, de Albert Redilac, estos Redilac, clase Latindex, Cielo, son más latinoamericanos, eh, y, y hay otros index, hay también, no incluí brasileros, pero a ver, lo importante en realidad de lo que tendríamos que ir destacando acá es que fijémonos antes de decidir en qué publicación participar con nuestro artículo, si está bien indexado. ¿Qué significa que esté bien indexado? Que forme parte de alguno de estos índices más reconocidos y que puede ser en más de uno, ¿sí? Hay publicaciones que están muy indexadas, que forman parte de varios índices a la vez, y esto entonces, por supuesto, multiplica el alcance de la visibilidad y las posibilidades de impacto que tienen los artículos que buscamos poner ahí. Entonces, hay unas maneras de comparar las publicaciones justamente en función de eso, de qué factor de impacto tienen, o sea, calcula que tiene. Y hay distintas, acá yo puse, por ejemplo, publicaciones mejor posicionadas, considerando únicamente, eh, fíjense, las que figuran, estos que dice C1 acá, significa cuartil 1, las que están en el cuartil 1 de la puntuación que reciben, que es esta columna que está penúltima, que es la que indica el factor de impacto, ¿no? Entonces, estos son como datos de identificación de la publicación, este es el título, el puntaje que tiene y en el cuartil en el que están ubicados. Hay varios cuartiles, yo solamente incluí acá de modo ilustrativo las que están en el cuartil 1 para que además les queden después en la presentación como referencia. Estas son de ciencia política y sociología. Acá aparece la revista española de investigaciones sociológicas en un primerísimo lugar, digo, con un puntaje bastante distante, fíjense, de la publicación que está en tercer lugar y mucho más de la que está en cuarto, ¿no? Hay una diferencia muy significativa, hay muchos años acumulados, mucha experiencia y también mucha, entonces, calidad de publicaciones, de artículos acumulados en esa revista y tal. Y hay otras acá de sociología, de estudios políticos, una que es combinada, política y sociedad, una de estudios un poco más generales, América Latina hoy, una más específica de metodología en ciencias sociales, acá política, pero junto con historia, es decir, pero fíjense que son como eh, publicaciones dentro del área mm, bastante amplias y reciben trabajos de distintas orientaciones y de distintos problemas dentro del campo de estudios. Yo también puse, porque había visto que había bastantes personas inscritas que provenían del campo de la educación, entonces puse también un listadito del cuartil 1 de las revistas de ciencias de la educación, porque pensé que tal vez podía ser
de interés que lo vieran. Acá fíjense que también hay bastante distancia entre la publicación que aparece en primer lugar, Comunicar, que es una revista clásica, muy reconocida, con muchísima eh, prestigio acumulado y construido a lo largo de los años, y luego ya las revistas más específicas de educación. Comunicar es una revista de comunicación y educación. Entonces, ahí, lo- más que nada lo que quería ir era ilustrar que hay una diversidad de posibilidades para pensar cómo a dar a conocer nuestros resultados de investigación, pero que hay criterios que vale la pena tomar en cuenta, porque cuesta mucho producir la investigación, cuesta mucho producir la comunicación, los resultados y después la comunicación de los resultados, y aprovecho así entre paréntesis para destacar esta diferencia. Una cosa es producir los resultados de investigación y otra cosa es comunicarlos. La comunicación es una actividad muy específica a la que tenemos que prestar especial atención para que esos resultados de investigación se comprendan, se luzcan, se puedan compartir y se puedan discutir. Y también muchas veces conviene comunicar con muchísima precisión el procedimiento metodológico a partir del cual llegamos a esos resultados, porque esto permite una cosa muy importante en el ámbito académico, que es la replicación de las investigaciones. ¿Es cierto? Que si hay equipos de investigación que se interesen por el mismo problema, tengan la posibilidad de replicar la investigación en otras condiciones o en otro lugar o en otro tiempo, o con otros actores, etcétera, para ir ampliando el conocimiento sobre ese problema o simplemente para discutir la interpretación que se hizo en este estudio en particular, etcétera. Entonces, acá tomé esa revista española de investigaciones sociológicas, que es la que aparece primerísima en la lista que vimos recién, eh, únicamente para mostrar que hay una solapa que está en rojo, que dice instrucciones a los autores. Se pone en rojo porque la seleccioné. Vas recorriendo las solapas, acá yo puse la foto, pero podés ir recorriendo las solapas y entonces se va poniendo en rojo. Pero yo quería seleccionar ese porque me parece que ese es la clave inicial de la publicación. Pero nada, si la consigna es dar algunos tips en relación con la publicación de artículos, yo les diría, miren, acá lo fundamental es seguir las instrucciones a los autores que aparecen en la revista. Y hay que tomarse muchísimo tiempo y el trabajo y la dedicación para ir mirando eh, paso a paso todas las indicaciones que aparecen ahí y seguirlas. Pero yo diría que antes de seguir esas indicaciones, esa lectura nos viene bien para tomar una decisión previa respecto de si vamos a mandar el artículo a esa revista o no. ¿Estamos dispuestos y dispuestas a seguir estas reglas que nos marcan acá? Si estamos dispuestos y dispuestas, bueno, vamos, nos metemos, digamos. ¿Por qué? Porque es el primer filtro. El artículo llega a la revista para ser evaluado para su publicación y lo primero que revisan es si todas las indicaciones que aparecen en esas instrucciones están cumplidas. En general son
indicaciones formales. Formales quiero decir de forma. ¿Qué tipo de estructura tiene que tener? ¿Qué longitud? ¿Qué cantidad de caracteres? ¿Qué tipo de... qué tipos de manuscritos, como dice acá, se admiten y cuáles no? Hay una cantidad de reglas que hace falta cumplir como primera medida. Si hay alguna de esas reglas que por algún motivo los evaluadores o el propio sistema en algunos casos consideran que no está cumplido, entonces el artículo ni siquiera pasa a la revisión de los pares. Simplemente no pasa el filtro. Entonces queda fuera porque hay alguna cuestión formal que no fue atendida. Y esto es porque esas cuestiones formales justamente forman parte de esto que hablábamos hace un ratito, de las reglas de juego de la comunicación académica. Bueno, si hay alguna de esas reglas o de estos aspectos que no está respetado, entonces no puede formar parte de esta revista, que justamente esta revista tiene ese puntaje alto y está en ese primer lugar de la lista porque porque cumple con estas reglas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esa primera cuestión. Yo quería ahora mostrarles directamente entrando, voy a dejar de compartir acá, y ahora vamos a ir a compartir acá. ¿Se ve bien? Sí. Esto es, dice, la calidad de las preguntas de encuesta en España, una comparación transnacional. Este es el artículo que aparece en primer lugar del índice en el último número de la revista española de sociología que estábamos mirando recién que aparece. O sea, este es el top que cumplió todas las reglas formales, pasó ese filtro y fue también evaluado positivamente para su publicación en esa revista. Entonces, por eso lo estamos considerando en este caso, ¿para qué? Para ver algunos elementos de la estructura del artículo, ¿no? Igual tengan en cuenta que las distintas publicaciones también dan sus orientaciones para estructurar los artículos, así que eso lo podrán ver revisando, después podemos volver sobre la página y mirar rápidamente cómo está organizadas esas instrucciones para los autores que antes veíamos solamente en la foto. Entonces, en general, esto lo repasamos, ustedes ya lo conocen, aparece, bueno, aparece el título. El título hay que pensarlo muy bien porque es uno de los elementos evaluados por los pares y la idea es ver si el título habla de lo que habla el artículo, ¿no? Si uno puede a través del título darse una idea de qué dice el artículo, o por lo menos sobre qué habla el artículo. Entonces es fundamental. Acá en este caso piden el título en castellano y también en inglés. Y esto de presentarlo en inglés suele suceder en la mayor parte de las publicaciones que están indexadas y que tienen alto índice de impacto y que hay otras publicaciones que no hemos incluido acá, pero que circulan más bien también en el mundo académico en habla portuguesa, en lengua portuguesa, entonces muchas veces se pide en inglés y en portugués también. A continuación Roxana, aparece, ahí, sí, perdón, me hiciste acordar en ciencias económicas un consejo que yo había escuchado que me pareció bastante bueno con respecto al título, era que
que no innoves a no ser que tengas un Nobel. Viste que algunos intentan poner como un título atrapante o algo por el estilo. Dice, no te puedes dar ese lujo a no ser que seas alguien de los grandes que pueden hacer eso, sino un título Sí, que sea explicativo, que dé un cuenta de qué trata el artículo. sí, completamente. Es una buena orientación esa también. Y em, yo le agregaría que no sea muy largo, porque hay algunos títulos que justamente por ser explicativos, resulta que agregan o un subtítulo demasiado largo, o termina Sí, es siendo verdad. como difícil. Después cuando lo tenés que referenciar es un problema también. O sea, cuanto más al punto va, mejor, ¿no? Para también sintetizar el tema o sobre todo el problema del que se habla y facilitar la referencia. Y acá estamos poniendo un componente central que es el resumen del artículo. El resumen en general viene también pautado formalmente, cuántas palabras tiene que tener, no puede exceder X cantidad de palabras o no puede exceder X cantidad de caracteres con espacio, eso está muy pautado. Y la idea sería que efectivamente sea un resumen del artículo, no un copiar y pegar los primeros párrafos de la introducción o una parte de la introducción. Conviene tomarse el trabajo de, que también es muy útil para clarificarnos las ideas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el aporte que hace este artículo que estamos presentando acá? Alguna referencia metodológica, cómo trabajamos en la investigación, en qué marco se produce esta, esta investigación y estos resultados. Eso más o menos suelen ser algunos elementos que aparecen en el resumen. Hay quienes también incluyen alguna orientación respecto a la estructura del artículo, cómo está organizado, ¿no? ¿Qué aparece primero, qué aparece después, como para que se sepa, eh, digamos, anticipar un poco la lectura, ¿no? A los lectores y las lectoras. Y después aparece en inglés el abstract, y lo mismo las palabras clave. Otra vez, cada publicación define una cantidad de palabras clave y algunas veces da algunas consignas que tiene que ser una palabra o que tienen que estar escritas en mayúscula o que no pueden estar escritas en mayúscula. Hay que fijarse exactamente cuáles son las indicaciones que da cada una de las publicaciones y luego aparecen también las palabras clave en inglés. Esta referencia la pone la revista, no la ponemos nosotros como citar, sino que la revista la genera a partir de estos datos, ¿no? De, eh, bueno, que hicimos referencia acá a los nombres de autores. En función de los datos del artículo se genera la referencia de los datos del artículo y de la publicación. Entonces, bueno, hay una introducción en donde también hacemos una referencia, podemos hacer una referencia a la temática general en la que se enmarca el problema sobre el que estamos trabajando, luego presentar ese problema, en qué consiste, cuáles son las principales preguntas que nos hacemos, o si estamos participando en una discusión con otros equipos de investigación o con otros textos, y cómo aportaría este artículo a esa discusión, o en qué momento de la investigación estamos en relación con ese problema. Podemos también hacer alguna referencia a algunos antecedentes, otros estudios que trabajaron esto o alguna línea teórica en la que nos enmarcamos para trabajar ese problema. Y después finalmente también podemos ir anticipando qué se propone este artículo y cómo estaría
organizado. Después, en este caso, esta revista y muchas otras incluyen, estoy tomando, como les dije, este ejemplo porque es la que está mejor posicionada, ¿no? Y este es el último número, o sea que tiene vigencia actual. Y hay varias publicaciones que proponen esta forma de estructuración de los artículos. En otros casos son un poco más flexibles o tienen algún otro tipo de propuesta. Lo que sí tienen que hacer es siempre asegurarse de que en esas instrucciones para los autores estén estas indicaciones. Si están, hay que cumplirlas, y si no están, entonces pueden eh, organizar el artículo de algún otro modo. Normalmente están algunas indicaciones respecto de esto, cuál es la expectativa de la estructura del artículo. Entonces acá viene una parte que indica cuestiones metodológicas, cómo trabajamos en nuestra investigación. Primero hicimos en la introducción, en la presentación del problema, sobre qué estamos presentando nuestros resultados, y ahora vamos a explicar cómo trabajamos, cuál fue el método que usamos, qué técnicas implementamos, qué tipo de muestra constituimos, cómo procesamos la información, si usamos algún tipo de coeficientes en particular para la lectura de los resultados, si produjimos algún tipo de formuleo en particular para esta investigación específica, es decir, alguna cosa ad hoc que hayamos generado, etcétera. Podemos implementar, podemos incluir gráficos, tablas, figuras. Todas las publicaciones tienen también explícitas sus reglas para la incorporación de ilustraciones de distinto tipo. Es muy importante prestar atención a cómo hace falta, es decir, digamos, qué orientaciones hay que respetar en este sentido. Muchas veces se pide que las ilustraciones se envíen aparte en archivos de alta resolución y que se incorpore en el texto los lugares en donde irían insertos cada una de estas figuras, gráficos, tablas, etcétera. Otras veces se pide que ya vengan con el documento, o sea, hay que estar muy atentos y atentos a esas indicaciones. Fíjense que dentro del propio apartado metodológico se pueden incluir también subtítulos para desarrollar distintos aspectos de esa cuestión metodológica que estamos presentando. En este caso, de este artículo en particular, en la parte de método tiene un peso relativo muy importante porque es parte del problema que está comunicando, ¿no? Otras veces la parte metodológica tiene un peso relativo menor dentro del artículo. Muy bien. Y después, esto sigue siendo un subtítulo dentro de la parte metodológica, y después de esa parte metodológica ya viene la parte que acá se llama datos. Entonces ahí presentamos datos que hayamos producido en nuestra investigación, datos que hayan producido otras investigaciones con las cuales estamos discutiendo o dialogando, eh, que son, a ver, no son los resultados específicamente, porque los resultados eh, involucran no solamente los datos, sino también nuestras interpretaciones de los datos, ¿no es cierto? Acá presentamos elementos que hayamos producido como datos a partir de nuestra investigación, y también los podemos organizar de diferente manera en subtítulos, presentar las tablas, presentar los gráficos, podemos estar incluyendo números o incluso hay muchas
investigaciones de tipo cualitativo que presentan, por ejemplo, verbatims de entrevistas grupales o fragmentos, o, ¿cómo se llama?, testimonios de entrevistas individuales o de otro tipo de técnicas narrativas, como puede ser la historia de vida, etcétera. Entonces ahí sí presentamos los resultados y este ya es otro apartado dentro de la estructura del artículo, en donde empiezan a dialogar los datos que fuimos produciendo en la investigación con nuestras interpretaciones sobre esos datos y también con algunas lecturas de otros comparativas respecto de otros resultados que conocemos y que fuimos tomando en cuenta para el análisis. Vamos poniendo ahí en evidencia los procedimientos que hacemos, no solamente para producir los datos, sino también para procesarlos, organizarlos y también analizarlos, ¿sí? De esa manera entonces vamos generando nuestras interpretaciones que presentamos como resultados. Digo esto porque muchas veces es en los casos de la información cuantitativa es más directa la lectura que se hace de los coeficientes que se implementan o de las medidas que se implementan y de los cruces de variables que se proponen, etcétera, y luego con la investigación cualitativa muchas veces se requiere justamente poner en evidencia todo el dispositivo de, eh, de tratamiento y de análisis de la información que se produce, porque ese dispositivo y toda la metacognición que se produce en relación con ese dispositivo forma parte de el proceso que hacemos y de la interpretación que vamos generando respecto de ese problema que estamos comunicando, ¿no es cierto? Ahora, y ahora viene este apartado final que se llama discusión y conclusiones, ¿no? Ahí es donde hacemos una especie de resumen y también siempre es interpretativa la actividad que hacemos en este caso, se extrapolan los resultados, se analizan las implicancias, o sea, se ven las limitaciones que tiene, el alcance que tiene esto que estamos diciendo. Si tuvimos hipótesis respecto del problema que estamos analizando, aparecen las hipótesis tal vez planteadas en la introducción y luego las retomamos en este apartado, a ver qué relación, qué es lo que nos permite este proceso que hicimos hacer o decir respecto de esas hipótesis que teníamos de partida. Si no teníamos hipótesis, porque muchas veces hay estudios de índole cualitativa que no trabajan partiendo con hipótesis en el sentido clásico de que necesitan ser confirmadas o descartadas, y entonces tenemos algunas presunciones o tenemos algunos eh, se llama como, a veces se llama hipótesis de trabajo, que somos que movilizan las decisiones que vamos tomando en la investigación. Podemos retomarlas en este apartado y podemos hacer algún tipo de comentario al respecto y sobre todo también si estamos intercambiando con otras investigaciones o con otros textos, también es en este lugar en donde decimos, ¿no? Entonces, nuestra investigación confirma los trabajos que habían hecho en tal lugar sobre este problema, o nuestra investigación
no sé, discute con esos resultados porque nosotros tenemos unos resultados diferentes, no se verifica lo que habían planteado fulano y mengano para este problema sobre el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Disculpen que me maneje en sentido así tan general y abstracto, pero porque me parece que puede haber ahí una diversidad de intereses y cada uno lo traducirá a su respectivo campo y a sus respectivos problemas de investigación, ¿no es cierto? Y de esta manera después se incluye al final, esto también puede incluir subtítulos, se incluye la bibliografía y también es muy importante que las referencias bibliográficas cumplan con las reglas que plantea el- el- la publicación en la que están poniendo el artículo. Muchas de estas publicaciones se manejan con las normas APA para las referencias, para las citas. Las normas APA tienen distintas ediciones, entonces hay que estar atentos a qué edición piden de las normas APA, porque a veces cambia alguna cosita, algún detalle en la manera de incluir el número de página o el año de edición, lo que fuera, y si no se respeta ese detalle, entonces ya no entra dentro del requerimiento de respetar las normas APA de tal edición. O sea, voy a dejar de compartir acá. Vuelvo sobre insisto sobre el tema de hay que ser muy respetuoso y respetuosas de las normas en este caso, y para eso hay que estar atentos y atentas a esta eh, explicitación que aparece en cada una de las publicaciones y respetar esta explicitación. Dejo acá este recorrido así medio de chorro que estaba presentando y así intercambiamos un poquito, aunque sea antes de que se nos termine nuestro tiempo, si les parece. Buenísimo, Roxana, muchas gracias. Ahí abrimos entonces el espacio a que comenten o consulten o cuenten también las experiencias que tienen en lo que es publicación en ciencias sociales. Sí, o tal vez les interesa conversar sobre algún otro tipo de publicación que no sean las revistas. Yo la verdad que me centré en eso porque es lo que tiene más implicancias formales, ¿no? El resto tiene como otros márgenes y otras características. Yo te hago una consulta, Roxana, que siempre la tuve y nunca supe bien. Pues me han llegado, yo que no soy alguien que hago investigación, pero no tengo mucha producción, o sea, me imagino personas que son mucho más activas les debe llegar más todavía. Estas como invitaciones a publicaciones que te llegan, viste, por lo general, tal vez uno produce algo y busca la revista, al revés, ¿no? De que tal vez uno hizo una presentación, una conferencia, un congreso, y te llega una invitación, y después con el tiempo me fui dando cuenta, nada, lo llaman, tiene un nombre, ahora se me fueron, pero que son como medio trampas, ¿no? Estas revistas que no son muy oficiales, eh, y, y nunca supe bien si, digamos, la forma de certificar rápidamente, de ir viendo si es una trampa o no, más que un Google, de buscarlo en Google, que a veces, viste, son también, pues no dejan de ser revistas, pero nada, como que no tengo una forma de validar rápidamente si son, nada, si vale la pena el esfuerzo de, de, de hacer alguna presentación ahí, y siempre obviamente después algunos los filtros claros son que te cobran por la publicación y cobran bien, entonces bueno, ahí ya uno se da cuenta que tal vez no es el mejor camino, pero no sé, capaz que con alguien bueno, que tiene mucho más experiencia, si hay unas formas más claras, ¿no? de certificar eso. Mira, em, eh,
Hay, me parece, dos cuestiones ahí, o tres. Por un lado, bueno, vuelvo sobre la idea del index como forma de identificación, porque ahí eso no falla, digamos que puede estar mejor posicionado o peor posicionado. Sí, hay algunas publicaciones que aparecen en el index y no están en el cuartil uno, pero de todos modos están indexados y entonces esto significa que están legitimadas, están reconocidas por eso, por estas organizaciones, porque los index son organizaciones también, que a su vez tuvieron que legitimarse como organizaciones que legitiman a las publicaciones. Entonces, esa es una manera. Otra manera son los buscadores más específicos generales, como Google Scholar, por ejemplo, que también directamente las publicaciones que suelen estar más reconocidas y legitimadas en todo el ámbito académico aparecen en una búsqueda de ese tipo, de un buscador eh, más ¿cómo se dice?, de acceso directo como Google, pero que tiene una versión específica que es la de académica. Hay algunas publicaciones que son publicaciones académicas que eh, cobran por publicar los artículos y que están igual reconocidas como publicaciones académicas, pero que cobran por la publicación. Y no sé, yo personalmente creo que no hay que participar, porque en definitiva ya hay otras reglas de juego que estamos dispuestos a respetar, que son las reglas de la comunicación académica. Entonces, no, hay tantas opciones que no tenemos por qué ir a un lugar donde nos cobran. Pero después, por otro lado, también hay algunas, y me ha pasado, hice la experiencia hace muchos años, y entonces digo que mejor no hacerla, que es que hay algunas editoriales que justamente se dedican a ver las presentaciones que se hacen en congresos y a partir de esas eh, presentaciones te invitan a preparar una versión ampliada de eso para convertirlo en un libro para publicar. Hay una editorial que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una pata española y una pata alemana, porque depende en qué idioma publiquen, y no te cobran, pero se quedan con los derechos de la publicación por una cantidad de tiempo, por una enorme cantidad de tiempo, no me acuerdo si son 10 años. Entonces, generan una publicación electrónica que en general está bastante bien, por lo menos que yo en el que habíamos participado estaba bien, pero no teníamos derecho ni a usarla nosotros, o sea, teníamos la posibilidad de recibir una copia electrónica que nunca recibimos, y después ellos vendían ese libro en Amazon y en otras librerías digitales, o no sé si lo vendían o por lo menos lo ponían a la venta, y, y no participábamos en nada de eso, y no teníamos derecho de descargarlo gratuitamente. Entonces, hay que estar muy atentos con eso porque hay que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Que a veces viene bien para poner en el currículum que tengo un libro de estas características, pero después resulta que si lo medimos con los mismos eh, parámetros que estábamos comentando recién, lo de la publicación en las revistas, sale último cola de perro, porque no tiene eso, el factor Claro. de impacto es bajísimo porque no puede tener visibilidad, no circula. Entonces, como vos decís, vale la pena hacer el esfuerzo, bueno, hiciste todo el esfuerzo de preparar la publicación y resulta que después no circula, ¿no? Entonces, ahí me parece que no es conveniente. O sea, siempre Ah, el había esfuerzo, escuchado que
Ah, perdón, Digo, Rox. No, que había no, 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 escuchado que hacían lo mismo con las tesis. Que las tesis también son trabajos que muchas veces dan, o tienen potencial de ser un libro, o también por extensión y desarrollo y profundidad. Y también, digamos, depende uno dónde está, pero muchas veces de una tesis pueden salir más de una publicación, depende, bueno, el camino que quiera elegir. Eh, pero bueno, si que se acercan para hacer ese tipo de oferta, que uno obviamente que por lo general si es de grado, eh, no, no tiene muchos antecedentes en publicaciones y que te ofrezcan hacer un libro es una cosa que te entusiasma mucho, pero justamente después te pasa todo lo que contaste vos, Roxana, así sí, está buena la experiencia. sí, ahora vamos, Priscila, que me parece que estabas levantando la mano. Nada más para hacer el comentario respecto a las tesis. Las tesis tienen también algunos circuitos. En primer lugar, las universidades cada vez más están implementando repositorios en donde las tesis están disponibles y se pueden consultar directamente y en muchos casos se pueden descargar directamente. Entonces, están ahí disponibles publicadas. Por otro lado, hay bastantes organizaciones, depende del campo de estudio, que tienen concursos en donde se pueden presentar las tesis y después el premio, digamos, a veces hay más de un premio, es justamente la publicación. Entonces, en este caso es esa organización, por ejemplo, FELAFAX, que es el campo de comunicación, una organización de facultades de ciencias de la comunicación latinoamericanas, eh, sale como aval de la publicación y, eh, y paga la publicación, ¿no? Entonces ahí hay, eh, sí, chao, gracias por participar, Candela. Ahí hay una vía también para poder presentar las tesis y aspirar a un libro. Y si no, como vos decís, una tesis da lugar a uno o más artículos seguramente y habiendo estado aprobada ya tiene muchos más chances de que sea evaluada favorablemente como artículo para publicar. Priscila, ¿qué decías? Quería consultarte siguiendo un poco esta misma línea de lo que veníamos diciendo, si hay alguna palabra clave ante la cual tener ciertos recaudos o cómo poder ver si las condiciones sobre los derechos que regula determinada revista son compatibles, por ejemplo, con las políticas del repositorio institucional. O sea, ¿a qué palabras estar atentos para saber qué estamos cediendo y con qué nos quedamos? Bueno, me parece que, no sé si hay una palabra clave, pero hay algunos tipos de publicaciones directamente explicitan que los autores ceden los derechos a la publicación. En la parte de instrucciones al autor, ahí están explícitas esas condiciones. Otras publicaciones citan modalidades tipo Creative Commons o otras que son como directamente eh, que tienen una implicancia de producción colectiva de conocimiento, ¿no es cierto? Y que el conocimiento que se pone a circular ahí está para ser compartido, ¿no? Pero en general esas eh, explicitaciones están o en las instrucciones para el autor o en la parte de abajo, todo al pie de la página, en donde aparecen las especificaciones sobre la publicación, los datos de contacto, etcétera, hay ahí. Pero me parece que en general son esas dos modalidades, ¿no? O hay una explicitación de que se ceden los derechos o directamente quedan como abiertos, sobre todo porque cuando las revistas son de descarga libre y gratuita, ¿no? Estamos hablando en este caso siempre de publicaciones electrónicas o que por lo menos tienen una pata electrónica. A veces
ahora nos hemos olvidado porque hace un par de años que estamos metidos acá en esta pantalla, pero muchas publicaciones tienen las dos modalidades, tienen la modalidad electrónica y la que es de papel, y que impresa, digamos, y que se puede acceder por suscripción. Muchas veces las universidades compran las suscripciones y las incluyen en las bibliotecas, o bueno, uno mismo puede acceder a los envíos de las publicaciones en papel, ¿no? Así que es eso. Y bueno, otro día hablamos de los libros, que es lo que a mí más me gusta, pero bueno, las revistas eh, es lo que más, es lo que más visibilidad permite tener sin duda, ¿no? Así que ahí hay que apuntar a eso. Tal vez conviene empezar cuando, cuando hay menos experiencia, conviene empezar por publicaciones que tengan un posicionamiento menos alto, o sea, que sean cuartil 3, cuartil 4 en lugar de cuartil 1, en donde las reglas son un poquito más elásticas, ¿no? Y entonces, como para ir, porque no es fácil, a ver, esto también no es todo color de rosa, en definitiva, no porque se cumplan las reglas está garantizada la publicación. Y entonces puede ser que tardamos un montón en hacer nuestra investigación, que tardamos un montón en generar el artículo, pusimos mucho trabajo, mucha energía, y resulta que después mandamos el artículo, todo el proceso de evaluación demora un montón. Hay revistas que tardan medio año e incluso un año en hacer todo el proceso de evaluación. Eso también es importante tratar, está explícito muchas veces cuándo es la fecha de presentación de los artículos y cuándo es la fecha de devolución de las evaluaciones. Entonces eso también hay que mirarlo, porque muchas veces depende de la temática que estemos trabajando, no nos conviene que envejezca mucho estos resultados que estamos tratando de comunicar, no nos conviene que pierdan actualidad. Entonces, ese es otro criterio para evaluar dónde poner nuestro artículo, a ver si tiene un proceso menos lento, digamos, y que nos permita salir más rápidamente. Y bueno, y después de que pasa todo ese proceso, puede suceder que el artículo quede afuera también, ¿no? Puede suceder que alguna de las evaluaciones no haya sido convincente y no les haya convencido y listo. Entonces quedas fuera y estuviste un año parado porque esperando la devolución de esa evaluación. Entonces tenés que empezar de nuevo. Y además hay otra cuestión, que es que uno de los compromisos que se asumen cuando metemos el artículo es que no lo estamos poniendo en otro lado. Que este artículo, primero, es de producción original, y segundo, que solamente lo estamos presentando en esta publicación. Entonces, lo tenemos ahí esperando los resultados y entonces conviene, por eso, para hacer las primeras experiencias, buscar publicaciones más amigables, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Así que bueno, otro día podemos meternos con el tema de los libros y armamos algún libro. Y otra cosa que yo también les quería proponer es que después, cuando tengan un rato, para que voy a poner esto ahí para compartir, se fijen ahí. Esa Tecnos Magazine Digital es la publicación que generamos en el programa de investigación que yo coordino en la Universidad Nacional General Sarmiento. Y esa es una publicación que hacemos así con mucho esfuerzo y voluntad y porque nos gusta y generamos un número por año, 2 números por año. Y ahora estamos trabajando justamente en el número de 2021 y está tratando de ser una publicación que vaya
cada vez más hacia la divulgación, ¿no? Que se corra del lenguaje más académico y que se meta en un lenguaje más de divulgación, lo cual cuesta mucho porque las personas que trabajan en la academia estamos tan formateados por estas reglas académicas que después hablar en otro registro cuesta mucho, ¿no? Y limpiar un poco de esa terminología, los giros, los párrafos largos, todas eh, esos corsets que caracterizan a la academia y que personalmente espero que en algún momento empiecen a aflojar porque los asocio mucho con un estilo de producción de conocimiento decimonónico, digamos que ya debería estar como relajando un poco, ¿no? Eso no significa perder seriedad, ¿no? Sino el modo como eh, no perder seriedad en la manera de producir el conocimiento, sino cambiar el registro en la manera de comunicar el conocimiento. Por eso hablaba de las dos actividades diferentes. Bueno, ese número último que está en línea ahora de Tecnos, que en realidad es del año pasado, eh, en ese número invitamos justamente a investigadoras e investigadores jóvenes con buen trabajo, buena trayectoria, pero que todavía están, eh, me interesaba justamente que mostraran miradas de sub 30 de, de los problemas que están relacionados con las tecnologías y los usos de las tecnologías, que es el tema sobre el cual nosotros trabajamos, ¿no? Así que siempre aprovecho cada oportunidad para invitar a participar de distintas maneras en Tecnos, por lo menos recorrer, no digo leer solamente porque también tiene algunas cosas de audio, algunas cosas de imagen, depende del número, audiovisual, etcétera, ahí me pueden visitar. Y bueno, muchas gracias por la invitación y Gracias, quedo, Roxana. no Ahí sé, Laura dejó una consulta que puso, me sí, interesa lo que comentaste de la comunicación. Te consulta si hay alguna literatura, tips para tener en cuenta. No sé, literatura Laura, si sobre qué. querés profundizar la Sí, pregunta. Roxana, no, me interesó lo que comentaste de que uno produce, ¿no? El conocimiento, pero después para la comunicación, ¿no? Sí, y un poco más en línea lo que estabas comentando recién, ¿no? De sacarla, cómo hacerla sin sacarle el rigor científico, pero que sea comprendida, ¿no? O sea, cómo hacer para escribir eso, cómo hacer para, o si hay alguien que te ayuda a hacerlo, o sea, vos producís, ¿no es cierto?, tu artículo, lo que sea, y si esa parte de Sí, comunicación, si hay algo que lo pueda hacer uno, o donde uno puede aprender a hacerlo mejor o a hacerlo yo distinto. creo, y acá te doy aprovecho tu comentario para hacer también una propuesta a Hernán y la Secretaría. Ujú. A mí me parece que vale la pena hacer talleres de escritura. O Ah, sea, hay gente que sabe de esto. mm, Hay gente que sabe, no soy yo. O sea, mm, yo tengo mucha experiencia en escribir porque me gusta mucho escribir y vengo publicando hace años muchas cosas. Pero y eso no quiere decir que sea buena, pero bueno, a mí me gusta eso. Pero hay gente que sabe cómo escribir, que sabe ah, enseñar a escribir ajá, y que entonces hay talleres de escritura académica bien, específicamente. bien, Entonces yo diría que estaría bueno implementar eso, un taller de Muy escritura bueno, sí, académica. sí. Y después bien. hay talleres de escritura de este cambio de registro que yo les hablaba, de divulgación, Eso, claro, de cómo pasar de cosa más académica dura a hablarle a un público más amplio, bien, menos formado en esas cuestiones específicas o en la disciplina. bien, Entonces bárbaro. yo creo que ahí vale la pena hacer talleres de ese tipo, porque se aprenden muchas técnicas, estrategias, recursos, como decíamos, te pasan tips. Y además, yo creo, más allá de eso, que es específicamente generar un espacio para aprender todo este tipo de cosas, está la actitud, yo creo que es muy importante la actitud que tenemos
como productores y productoras de comunicaciones, porque muchas veces nos cuesta tomar distancia a nuestras propias producciones discursivas. Creemos, había un lingüista que se llama Labov, se dedicaba al análisis del habla urbana en las ciudades, que decía, una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que creo que digo, y otra cosa es lo que vos crees que dijiste, ¿no? Hay distintas implicancias de esa cuestión que decía Labov, que no me acuerdo si era textualmente así como lo dije, pero más o menos. Una tiene que ver con una cosa teórica, que es el hecho de que el lenguaje no es transparente, digamos, y que siempre hay una desacomodación entre lo que pienso y lo que digo, lo que siento y lo que digo, digamos, siempre hay un plus que va más allá del lenguaje, nunca puedo poner en palabras todo, ¿no es cierto? O del modo que quisiera, etc. Pero además, este es otro que tiene que ver con que el, el texto que produzco es la objetivación de algo y que esa no siempre puedo tomar suficiente distancia con esa objetivación y poder visualizar si efectivamente dice lo que quise decir, ¿no? O si se acerca bastante, por lo menos, a lo que quise decir. Si invita a entender de la manera que quise que se entienda lo que estoy diciendo. Porque estoy tan involucrada con la producción de ese texto que entonces no me puedo despegar y no lo puedo mirar desde adentro. Entonces, una recomendación que parece una verdad de perogrullo, pero que no siempre hacemos, es que hay que dar el texto a leer a otras personas. Y hay que darle el texto a leer no solamente a personas expertas, sino también a personas no expertas, a gente, perdón, pero que me está sonando el teléfono y lo voy a apagar. ¿No es cierto? Hay que darle el texto a leer a personas que no entienden del asunto y que no, tal vez no tienen suficiente background, o como diría Humberto Eco, no tienen la enciclopedia que les permite significar específicamente algunos aspectos de lo que estamos comunicando a nivel académico, pero que pueden hacer una lectura, deberían poder hacer la lectura del texto, por lo menos de manera general, ¿no es cierto? Deberían poder tener después la posibilidad de hacer las preguntas específicas que necesiten hacer para poder comprender los aspectos más complejos que se están comunicando ahí. Pero el texto debería poder ser, perdón, entendido en su lectura más general por alguna otra persona. Yo siempre digo que lo tiene que entender mi mamá el texto y en todo caso para poder decir que, a ver, ¿qué es lo que no entendiste? Bueno, justo lo que se supone que no vas a entender, porque no tenés todas las lecturas previas que te permiten ir siguiendo esa discusión, ¿cierto? Me explico, tiene que ver con la redacción, con la estructura, y hay algunos elementos que están muy instalados en ciertos textos académicos que me parece que dificultan un poco. Por ejemplo, el uso de muchas oraciones subordinadas que hacen esas enunciaciones que necesitan muchas respiraciones para poder ser terminadas, ¿no es cierto? Y el uso muchas veces innecesario de algunos términos más rebuscados. Pero también es cuestión de gusto, ¿no? Hay algunos autores y autoras que al revés subvaloran algunos textos porque no tienen ese tipo de construcción, ¿no? O una citación reiterada de autores o una referencia permanente de una multiplicidad de autores, etc.
Pero bueno, entonces están las dos cosas para mí, para redondear la respuesta a Laura. Por un lado, esta cosa más técnica, específica, que se puede construir en el taller con gente que sepa del asunto, y por otro lado, la actitud como comunicadores y comunicadoras, ¿no? Productores y productoras y receptores y receptoras de texto, interlocutores. ¿Estamos? Perfecto, Roxana. Bueno, vamos dando cierre, ya estamos tal vez en hora de ir redondeando. Va a quedar grabada la charla, así que esto lo vamos a estar subiendo y compartiendo. Muchísimas gracias, Roxana, obviamente, No, también. por la presentación, y a todas también por la participación, Priscila también por acompañar y todo el proceso. Y bueno, nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buenísimo, gracias y que estén muy bien. Cuidémonos mucho. Muchas gracias, Roxana. No, al Gracias. contrario, hasta luego.